Hola, buenas noches. Ya están, mira. Buenas noches. ¿Cómo estás, Carmelita? ¿Cómo están, don Roberto? Sara, buenas noches. Buenas noches aquí presentes. Qué bueno. Ahorita que se vayan conectando, empezamos. ¿Les parece bien? Sí, está bien, Memo, está bien. Gracias. Gracias. Teresita. Buenas noches, Teresita. Ahí estamos. Ay, Ya les dije que si les da sueño, nos sí, paremos. si les da sueño, pues yo los arrullo y ya los desconecto al ratito. No se preocupen. Oye, nos pones en silencio para no oír los Sí, ronquidos. sí, sí. Para, para que estemos todos bien. Miren, pues lo que vamos a ver esta noche, Tu cámara está apagada. Sí. Ahorita la pongo. Gracias. lo que vamos a ver esta noche, buenas noches a todos y a todas. Buenas Ah, noches. Vamos a continuar viendo la vida de San Pablo. Miren, la vida de San Pablo está como en ladrillitos en todos los 14 libros que se habla de él. Y lo que vamos a hacer en este curso es ir acomodando cada ladrillo para formar bien la vida de San Pablo, para que nosotros tengamos una clara idea de quién es este San Pablo, el perseguidor de los cristianos, y luego el defensor de los cristianos, y luego el mártir de los cristianos, y luego la columna de la iglesia de los cristianos. Ese es San Pablo. Ese es San Pablo, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Sé que algunos de ustedes ya conocen muchas cosas de San Pablo, pero recuerden que estamos llevando el libro del padre Carlos Mester. Él es un Gigo de nuestro tiempo. Para los que no saben quién es Gigo el Cartujo es el que esquematizó para que nosotros hagamos la lección divina. Los 4 pasos: lectura, meditación, oración y contemplación. A Carlos Mester lo comparan con Gigo el Cartujo para que vean qué bueno está su libro. Y como les dije, yo se los voy a compartir en PDF para que ustedes lo tengan. Si ustedes gustan, ya en estos días se los voy a poner ahí en el grupo. Por ejemplo, como don Roberto, que no lo he integrado al grupo, ya luego se lo mando a él personalmente. Pero para que todos ustedes tengan ese libro y vayan repasando las lecciones que aquí vemos. Y recuerden, cualquier duda, cualquier cosa que tengan ustedes, con gusto me comprometo a contestárselas. Como les dije, mándenme un WhatsApp. Oye, Memo, yo tengo esta duda, ¿dónde puedo encontrar una cita que me defina a Pablo? Una cita bíblica que define a Pablo es Gálatas 2:20. Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Pablo, acuérdense, le decía a la gente, Primera de Corintios 11:1, la carta a los Filipenses capítulo 3 y 4, dice San Pablo: imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. Así que ese es San Pablo. Y estoy dando tiempo, no sé si tengan comentarios, cómo se les ha hecho el curso, han aprendido nuevas cosas. ¿Qué les ha parecido estas 2 semanas que llevamos y esta es la tercera? Sara, comparte. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues en sí, yo desconocía mucho de Pablo. Sí, lo relacionaba que él perseguía a los cristianos. De hecho, yo vi una película, bueno, me acuerdo una parte de una película donde él los estaba persiguiendo y se le apareció Jesús, y fue cuando él perdió la vista y todo esto, pero no sabía tanto de él. Y ahorita pues me gusta que estoy aprendiendo pues más de él, y pues eso nos ayuda a todos para algún día tratar de imitarlo pues.
Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Carmelita, tú que eres experta en Biblia y don Roberto, que son Ay, especialistas en Biblia. ¿cuál? Don Roberto apenas es la primera noche que nos acompaña. Don Roberto ha estado viendo los videos que quedan grabados, pero compártenos, Carmelita, ¿qué de nuevo has aprendido de San Pablo en estas 2 semanas que tenemos? Bueno, pues sí, igual que Sara, pues todos, bueno, en mi caso yo conocía lo básico, pero en estas 2 semanas me da mucho gusto porque he ido conociendo lo más y parece ser que hay mucho más que saber de él, porque pues el perseguidor, como tú decías, el perseguidor, el que después era el que atraía a los cristianos, o sea, fue un cambio total. Pero hasta ahí, y ahora con estas 2 clases que hemos aprendido de él, y pues es muy bonito, nos falta mucho, yo sé, pero gracias Memo por abrir este curso para que aprendamos y conozcamos más a este apóstol. Gracias, Carmelita, por compartirnos. Don Roberto, ¿usted qué expectativas tiene en este curso de San Pablo? Pero buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas noches. Yo realmente soy un fan, pudiera decir, de San Pablo. Sin embargo, desconozco mucho de lo escrito en la Biblia porque lo he leído, lo he escuchado, pero no lo traigo grabado en la cabeza. Y quiero conocerlo más porque las 2 fases son interesantes, pero ya la última, la espiritual, es la que nos llena de conocimiento y de espiritualidad y de amor a Jesús a través de San Pablo. Entonces, mi expectativa es aprender más, conocerlo mejor y amarlo más tanto a él como a Jesús. Muchas gracias, don Roberto. A usted, maestro. Gracias. Karina, ya llegó también Karina, que es la organizadora de este curso. Miren, otra cosa, nadie se ha atrevido tanto como San Pablo, inspirado por la fuerza del Espíritu Santo, a decirnos cómo vamos a resucitar. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, nos dice cómo va a ser la resurrección. Nos da unos tips de cómo va a ser la resurrección en nuestra vida. Bueno, ya que lleguemos del otro lado, ya que pasemos de esta vida a la vida venidera. Es el único que nos habla cómo es la resurrección. Los demás nada más nos hablan del acontecimiento, que Jesús traspasa las puertas y las ventanas de cuando resucita, pero son todas las pistas que nos da. Pablo no. Pablo en su gran inteligencia que Dios le dio y iluminado por la fuerza del Espíritu Santo, nos va narrando en este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios cómo va a ser la resurrección. Y San Pablo nos dice que todos los días debemos de decir Maránata, que quiere decir ven Señor Jesús. Todos los días tú y yo tenemos que decirle al Señor Jesús, ven a mi vida, porque a veces nos vamos instalando. Pablo nunca se instaló. Por eso Pablo siempre fue un caminante, andaba recorriendo el mundo llevando el evangelio. Muchos cristianos nos instalamos. Mira, ya soy maestro de Biblia. Aquí estoy cómodamente. No, nunca te instales. Es algo que yo he aprendido de San Pablo en todos estos años que me he tocado compartir la vida de San Pablo, no instalarme. Maestro, ¿cuál fue la palabra que dijo? ¿Mande? ¿Cuál fue la palabra que dijo? Primera de Corintios capítulo 15. No, pero dijo Maránata. 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 ¿Qué significa? Ven, Señor Jesús. Es una palabra hebrea que significa ven, Señor Jesús. Muchas gracias. Gracias. Maranata. Maránata. Y ahí viene en la primera de Corintios, capítulo 15 y capítulo 16.
Cuando termina la carta San Pablo vuelve a repetir, todos digamos, Maránata. Y es, ven Dios mío a mi vida, ven Dios mío conmigo. Y muchas personas les comentaban, nos vamos instalando. Ajá. Y el cristiano nunca se debe de instalar. Por eso nosotros somos peregrinos. Pablo lo entendió muy bien, por eso Pablo dice, todo lo que hay en el mundo me es lícito, mas no todo me conviene. Y Pablo nos dice también en una de sus cartas, sé vivir en la pobreza y en la riqueza. O sea, nunca se instaló San Pablo. Para que vean qué importante es ir conociendo estas 13 cartas que nos hablan de él y Hechos de los Apóstoles. Por ahí ustedes leyeron el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, o ahorita lo vamos a ir compartiendo, ya vamos a empezar, pero les invito a que abran su corazón al Señor, a que por intercesión de San Pablo esta noche, tú y yo queramos ser santos, ¿sale? A que tú y yo como San Pablo seamos esos llevadores de esta buena nueva en este mundo tan pobre que estamos viviendo. Estamos viviendo en un mundo tan pobre que la gente piensa que la felicidad depende del dinero, de la comodidad. Y por eso San Pablo decía, a tarde te amé, hermosura siempre antigua, siempre nueva, a tarde te amé, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro de mí. Les invito a que terminando la clase echen un chapuzón ahí a su castillo interior, ahí donde mora Dios, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y le preguntemos, ¿qué necesito para ser como San Pablo? Y la Santísima Trinidad te va a decir, primero ten un encuentro personal con mi Hijo Jesús, así como lo tuvo San Pablo. Y que nos metamos nosotros y que seamos humildes y sencillos. Recuerden que hemos estado viendo el Evangelio de San Mateo, en los que vamos a la Eucaristía toda la semana. Y en el capítulo 11 de Mateo, versículos 25 al 27, el Señor Jesús nos dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa es tu voluntad. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se los quiera revelar. La sencillez, la humildad. Y una persona sencilla y humilde nunca se instala. Siempre sabe que tiene que servir a los demás. Pues esta es la introducción a la clase de hoy. Me da mucho gusto y vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señora. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Miren, pues bienvenida también Karina, Evanibaldo, Maggie, Yamel, y ya a Teresita Ramírez también ya la habíamos saludado. Entonces, miren, voy a ponerle la introducción aquí en la pantalla. ¿Quién gusta compartir esta primera diapositiva? El que guste, por favor. Si gustan que lo haga más grande, pero se me hace que es más fácil así para los que traen teléfono, así lo pueden leer mejor. ¿Quién gusta? La que guste. Yo. Adelante, Carmelita. Dice, el Evangelio debe ser buena nueva. Alguien dijo, las mejores preguntas son aquellas que continúan vigentes luego de haber recibido una respuesta. La pregunta era, ¿cómo ser buena nueva hoy para los hombres de la periferia de nuestras grandes ciudades? Para esta pregunta, al menos aquí, no cabe una respuesta teórica. Cabe sí preguntar por lo que está pasando en la práctica. En la práctica de la vida estamos siendo buena nueva para los pobres. Acuérdense, San Pablo siempre llevó buenas nuevas a los judíos, a los gentiles, donde él iba llevando el evangelio, iba dejando una buena noticia, un sabor agradable de Cristo. Por eso San Pablo en una de sus cartas dice, debemos de dar el buen aroma a Cristo, el olor a Cristo.
Y esa es la buena noticia que debemos llevar los demás. Debemos de preguntarle a Pablo, Pablo, ¿nunca te sentiste desanimado, Pablo, ni cuando que te estaban martirizando, cuando ibas con tus paisanos, los judíos, y les hablabas de la buena nueva y ellos te corrían? ¿No te desanimaste? ¿Cómo le hiciste para no desanimarte? Lo que hizo Pablo fue siempre tener un encuentro personal con la palabra de Dios. Esto es algo primordial en nuestra iglesia. Ese encuentro con la palabra de Dios, pero no desde una manera de ser espectadores. A ver, les voy a hacer una pregunta del Evangelio del domingo. ¿Tú quién eres, Marta o María? En tu vida. Ni una cosa está bien, ni una cosa está mal. Las dos son complementarias en nuestra vida. Pero primero se ora y luego se elabora. Los monjes benedictinos en Aguatepec, Morelos, tienen ahí en la entrada de la capilla, bueno, de la iglesia donde celebran ellos todos los ritos, tienen así, ora, elabora. Y el padre Conrad Schaefer, que fue mi tutor durante mucho tiempo, que ahorita ya no es el superior, ya anda por todo el mundo dando cursos de Biblia. El padre Conrad Schaefer me dijo, Guillermo, y en ese orden, primero se ora y luego se elabora. Y eso es lo que hacía Pablo, igual que Jesús. Si ustedes ven la vida de Jesús, el evangelista San Lucas siempre nos lo pone en oración, en todo momento, orar, 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 orar. ¿Cómo ser buena noticia hoy yo para los demás? Ahorita la gente lo que necesita es paz, seguridad. ¿Sale? Es lo que necesita la gente. ¿Cómo ser yo un agente de paz? Pues que la gente que me vea diga, wow, ¿y este loco qué tiene? ¿Por qué diario anda sonriente? ¿Y por qué si ve que tienen que empujar un carro es el primero que empuja el carro? ¿Por qué esta personita siempre anda ayudando a los demás? Ahí está el asunto, para hacer buena nueva a los demás, y es lo que hacía Pablo, siempre en oración. Y recuerden, la oración no es vocal. La oración tiene que ser desde aquí, desde la mente. Cada que inhalo, cada que exhalo, yo tengo que estar mencionando el nombre del Señor Jesús. Y ya la otra vez, no sé si les di un ejercicio para siempre estar, cada que inhalamos y exhalamos, repitiendo el nombre bendito de Jesús. Lleva muchos años, me llevó más o menos unos 10 años. Y todos los días traía mi rosario y Señor Jesús, ten compasión de mí que soy un pobre pecador. Señor Jesús, ten compasión de mí que soy un pobre pecador. Y luego, amigo Jesús, Jesús perdóname, Jesús ayúdame. Hasta que ya en cada inhalar y exhalar, pues tu vida se convierte en oración. Y es lo que hizo Pablo. ¿Y quién le enseñó a Pablo a orar siempre? Pues desde la Sagrada Escritura, desde la Biblia que ellos tenían, que es el Antiguo Testamento. Pregúntate, ¿soy buena noticia para los demás en mi iglesia? Cuando yo llego, la gente se alegra o dicen, ay, ahí viene con permiso. Tenemos que ser buena noticia, y Pablo siempre llevó buena noticia para los demás. Estas son algunas de las preguntas que hoy nos preocupan. Ellas serán el telón de fondo de este curso, la pared donde colgaremos los cuadros de la vida de Pablo, el mapa del tesoro que nos orienta en este viaje hasta el tiempo de los primeros cristianos. ¿Sale? Porque acuérdense que todas las cartas de Pablo habla a nosotros que somos laicos. Todas las cartas de Pablo no están dirigidas al clero, están dirigidas a nosotros que somos el pueblo de Dios. Todas las cartas de Pablo están dirigidas a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que sepamos cómo vivir el evangelio en nuestra vida. Y ellas nos van a ayudar a encontrar en la oscuridad del pasado la luz para clarificar nuestro presente y la llave para abrir nuestro futuro. ¿Ya saben a dónde van? ¿Ya tienen apartado
su mansión en el cielo. Mandamos todos los días material para que se nos vaya construyendo esa casa que Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículos del 1 al 2 nos dice que voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Ya mandaron su plano a San Pedro, a San Pablo. Así quiero, cuando yo llegue allá, voy a compartirles a mi mansión del cielo una cancha de fútbol, porque me encantaba el fútbol de niño. Para jugar luego con mis nietos cuando ellos lleguen también del otro lado. Con una alberca, porque yo siempre he tenido las ganas de todos los días levantarme y nadar. Pero sobre todo, estar ahí en una mesa muy grande donde esté la Santísima Trinidad, acompañándome en mi vida. ¿Ya mandaron ustedes su plano al Señor? ¿Cómo quieren su casita? Si no es así, es porque no tenemos fe, porque no leemos la palabra de Dios con atención. Pablo sí. Pablo por eso hasta en un momento, en una de sus cartas dice, pues yo le digo al Señor que ya me lleve, pero si le conviene que yo quede aquí para que muchos más lo conozcan, pues aquí me quedo. Pero Pablo tenía muy claro a dónde iba. Tú y yo tenemos claro nuestra vida, después de esta vida, ¿dónde vamos? ¿O mañana dónde vamos? ¿Qué vas a hacer mañana? Primeramente Dios, y Dios nos regala la vida. Servir, amar, perdonar, ayudar, sonreír. Así es la vida de cada uno de nosotros y es como Pablo la fue viviendo. Sara, ¿nos ayudas con esta diapositiva, por favor? Sí. Los 4 grandes periodos de la vida de Pablo. Los 4 periodos de la vida de Pablo forman los 4 partes desiguales de este libro. El cálculo de la edad y de los periodos de la vida de Pablo depende de muchos factores. Algunos de ellos son inciertos, incluso así, a pesar de algunas incertidumbres, es muy útil dividir la vida de Pablo en sus varios periodos. Esto nos ayuda a acercarlo hasta nosotros. Hechos 9, capítulo 9, del versículo del 1 al 19. Gracias, Sara. Miren, voy a compartírselos yo, ¿sale? Para irlo explicando este encuentro de Pablo con nuestro Señor. Les voy a poner en silencio un momento, ya luego ustedes, por favor, cada uno, ustedes pueden quitar su silencio, pero para irles compartiendo Hechos 9 del 1 al 19, dice, entre tanto Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrara seguidores del camino. Primera parte, acuérdense, a los cristianos les empezaron a decir cristianos más o menos hasta el año 50 de nuestra era, más o menos, para que tengan ese dato. Lo leímos en la primera clase, Hechos 11 del 19 al 25. Ahí viene. Y les llamaban los seguidores del camino porque Jesús así se autonombró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Algo para que tú y yo aprendamos a ir atrás de él, de este camino. Y este camino que nos muestra Jesús es un camino angosto, lleno diferente a como el mundo nos lo vende a cada uno de nosotros. Fíjense la conversión de Pablo, de perseguidor a amante de nuestro Señor Jesús. Porque de las personas que creo que han amado más al Señor Jesús, de todos los santos que tenemos en la iglesia, Pablo, ¿sale? La Virgen Santísima, y San Juan el Evangelista. Son de las personas que más han amado al Señor. Pero ¿cómo podemos amar a alguien si no lo conocemos? Por eso tú y yo tenemos que tener ese encuentro personal con el Señor todos los días. Todos los días encuéntrese con el Señor. Continúa en el versículo 3, dice,
pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Para qué estamos en este curso tú y yo? ¿Sale? Yo estoy persiguiendo conocer a Jesús cada día más íntimamente. Ahí te lo pongo para que veas desde que vas a misa, desde que comulgas, desde que leemos la palabra, desde que estamos en un curso, ¿por qué andamos persiguiendo al Señor Jesús? Todos tenemos distintos fines en perseguir a Jesús. Yo les compartí en una clase que cuando mi mamá siempre me decía, arrímate a Jesús y Jesús te va a curar. Yo soy diabético desde los 4 años de edad. Ahorita tengo 56 para gloria de Dios. Y fíjense que yo lo perseguía para que me curara. Pero ya cuando lo conocí bien dije, ¿por qué me curas? Gracias a esta enfermedad te he conocido y te he amado y te he buscado toda mi vida. ¿Para qué persigues tú a Jesús? Continúa la lectura. Dice el versículo 5, Saulo le preguntó, ¿quién eres, Señor? ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿Qué hace en tu vida Jesús? O nomás lo tienes ahí colgado y de repente, como ahorita que dejé yo mis lentes, ahora sí te ocupo, Señor, deja. Y luego de repente dices, no, ahorita no te ocupo, Señor. La mayoría de las personas que no vamos caminando en una vida de espiritualidad auténtica, en un momento nos enfriamos, como dicen muchas personas que son de los que hacen los retiros, y nos enfriamos. ¿Por qué? Porque agarramos a Jesús así. ¿Lo ocupo o no lo ocupo? ¿Tú sabes quién es Jesús? Jesús es mi amor. Y sobre todo Jesús es mi amigo. Alguien al que yo le puedo platicar lo que yo quiera. Jesús no se asusta si le digo, soy un pecador, Señor. Él no se asusta, dice, tranquilo, Memo, para eso vine, para eso di mi vida por ti. Señor Jesús, soy un egoísta. Tranquilo, Memo, andando conmigo vas a aprender que hay que soltar, soltar, soltar. Señor, soy bien criticón. Tranquilo, mijo, tranquilo. Ya no vea las cosas de las personas que se equivocan. Cuando veas que se equivoca una persona, busca una virtud de esa persona. Y así cada cosa que yo le platico al Señor, el Señor Jesús me va dando algo nuevo en mi vida. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús debe de ser tu todo. Que tengo ganas de ponerme los guantes con mi esposa. ¿Sale? Como todos. A ver, Señor Jesús, ¿le finto de mano derecha o le finto de mano izquierda? No me peleo con ella, pero a veces las cosas que como toda pareja tenemos nuestras fricciones. A ver, ¿tú qué harías, Jesús? Y Jesús siempre me dice, pues sírvela. No, pero pues me hizo enojar, sírvela. Ok, Señor, hay que muera. Mejor no me peleo ni contigo ni con ella. Mejor me quedo calladito. ¿Sale? ¿Quién es Jesús en tu vida? Y Pablo siempre iba así. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo le haría Jesús? Y Saulo y Jesús le contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. ¿Cuántas veces te has arrimado al Señor Jesús para que te cure la vista? Porque no vemos nada. Vemos nada más hasta aquí. Y con Jesús, como dice mi nieto Guillermo André, vemos al infinito y más allá. ¿Sale? Es una película que ven los niños. Por lo regular todos estamos ciegos, porque luchamos por cosas que aquí se quedan. Y lo que nos vamos a llevar
no luchamos por ellos. Entonces, ¿cuántas veces andamos ciegos nosotros en la vida? Continúa aquí, dice, le llevaron de la mano, le introdujeron en Damasco, pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Pablo duró nada más 3 días. Pero tú, ¿cuántos años duraste sin comer el cuerpo de Cristo y sin ver a los demás como tus hermanos y sin compartir tu bebida con el sediento? Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le llamó en una visión y le dijo, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, prepárate y vete a la calle recta. Una vez ahí, pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saúl. ¿Cuántas veces nosotros queremos que el Señor haga nuestra voluntad y no lo obedecemos? Y nos dice, vente para acá, hazte para acá, hazle así. Y vamos como Marta. Señor, dile que me ayude. Porque María estaba muy a gusto. Ahí en ese momento, ¿se acuerdan el domingo? Ella estaba bien contenta, feliz. Imagínense, imaginen esto en su mente, escuchando la voz de Jesús, viendo esa mirada de amor que Jesús le daba a María y a los que lo rodeaban en ese momento. Pues estaba embelesada María. Y aquella bien enojada Marta echando tortillas para todos lados, aunque no se usaban las tortillas para los judíos, pero ahí se las pongo, ellos comían otra cosa. Y va y le dice, compón la plana, Señor. ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor, mejor darle así, así, así en mi vida, Señor? Continúa aquí, dice, en el versículo 13, dice, en el 12, una vez allí preguntó en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. En este momento está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entra y le imponía las manos para recobrar la vista. ¿Cuánto oras tú al día? Y orar, recuerda, orar no es la oración vocal que hacemos, ¿sale? La mayoría de nosotros reza el rosario, rezas por el eterno descanso de los difuntos. Bueno, yo les hablo desde mí. Pero ¿cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo al día tienes esa charla personal con Jesús? A mí una religiosa me enseñó a orar y me dijo, 5 minutos con el Padre Guillermo, platícale todo lo que quieras a tu papá Dios. 5 minutos con Jesús desde el Evangelio del día. 5 minutos con el Espíritu Santo pidiéndole que te dé tus dones y 5 minutos con nuestra intercesora la Virgen María. Y si con eso, y si cuando aprendas a orar así, vas a estar en oración todo el día. Y todo el día. Y Pablo estaba en oración. Y por eso él alcanzó a percibir que llegaba un hombre que se llama Ananías y le viene a dar la vista. Le viene a curar. La oración profunda en nuestra vida, recuerden, la oración verdadera no es la que nos da, es la que nos quita. Esa es la verdadera oración. La que nos quita nuestros defectos, la que nos quita nuestros pecados, la que nos quita a todo lo que no es de Dios en nuestra vida. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a los santos de Jerusalén. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos a los demás así como Ananías, a Pablo? Lo está juzgando. Ha hecho muchas cosas malas. ¿Cuántas veces hemos juzgado a los demás nosotros? Que porque si salió las noticias, que porque dijeron que se robó, que mató, y nos vamos con esa tendencia de juzgar. Y el único que puede juzgar es Dios. Recuerden Mateo 7 del 1 al 5. No juzgues y no serás juzgado. Luego continúa, dice, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre.
Y de todos modos Jesús le dice, tú obedéceme. Al hombre moderno y también al hombre antiguo de la antigüedad, le ha costado mucho obedecer. Porque ese es el pecado original, ese fue el pecado original que cometieron Adán y Eva, nuestros primeros padres. Desobedecer. Y Jesús viene y nos enseña que hay que obedecer al Padre, aunque parezcan que son cosas malas para nuestra vida. Y vean, dio la vida. Le dijo, Padre, si quieres aparte de mí este cáliz, no te creas, papá Dios, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese fue un sentir de la carne de nuestro Señor, porque él veía cómo los judíos que crucificaban, cómo la pasaban mal. El Señor le respondió, vete, pues he elegido a este como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Hoy el Señor Jesús también a ti te ha elegido, así como a Jeremías, que ayer lo veíamos en la primera lectura. Hoy el Señor te ha elegido y me ha elegido a mí. ¿Para qué? Para que vayamos y hablemos de Él. Y le digamos a la gente, ¿cuál problema con Dios? Si Dios está contigo, si te vas a morir, pues mira, confiésate, comulga, prepárate, que te dé la unción de los enfermos, no hay problema, todos nos vamos a morir. Que te sacaste la lotería, pues luego me dices para contactarte con varios enfermos que necesitan cosas. ¿Sale? El Señor te ha elegido para que seas buena nueva para los demás. Y me ha elegido a mí también. Dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Muchas personas a veces estamos en la iglesia y alguien dice algo mal de nosotros. Y hoy no, ya no voy. Don Memo dijo que no sé leer, que tartamudeé cuando me subí a leer la primera lectura del profeta Jeremías hoy. Ya no voy. Fíjense, a la primera nos doblamos. Y no, Pablo, muchas veces, miren, cuando Pablo iba a las sinagogas a hablar de Jesús, le decían a Pablo, retráctate, Jesús no es Dios. Y Pablo decía, no, Jesús es Dios. Y en las sinagogas, en la antigüedad, había ahora sí que un cuartito donde a la gente que tenían que corregirla, la corregían y le daban sus latigazos. No más de 39. Y a Pablo muchas veces nos narra que le dieron esos latigazos por estar convencido de que Jesús es Dios, de que Jesús es el enviado del Padre. Te platico esto para que veas cuántas veces nosotros hemos dejado una orden de nuestro Señor en nuestra vida, que porque me criticaron, que porque me dijeron, que porque yo quiero ser el que reparte el queso en la parroquia, en mi grupo. No. Aprendamos de Pablo. Pablo nunca se echó para atrás. Hasta en un momento en Hechos de los Apóstoles, luego lo vamos a leer en el capítulo 18 a 17, a Pablo lo apresan, le ponen sus guamazos y todo, perdón por mi expresión, pero sí le pusieron sus guamazos. Pablo está ahí y está encarcelado y él y Silas están cantando y la fuerza del Espíritu Santo llega y libera a todos los presos junto con ellos. Todos se quedan así y el carcelero se quiere matar porque pues era pues se le acababa el honor a él como soldado, como cuidador, y su familia iba a pagar también las consecuencias y por eso prefiere quitarse la vida. Y dice Pablo le dice, tranquilo, aquí estamos todos. Vean la entereza de Pablo. Y nuestro Señor le advirtió y dice el maestro Arturo Sayula, es un biblista muy bueno. Dice el maestro Arturo Sayula que el que avisa no es traidor, y Dios le avisó. Y a ti y a mí también nos avisa que debemos de tomar nuestra cruz cada día. Dice, fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino,
por donde venías para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. ¿Tú estás lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo saber si estamos llenos del Espíritu Santo? Estar en gracia. Primer punto, estar en gracia. Y luego ya te dejas dar tus aventones por el Espíritu Santo, que a veces uno quiere irse por un camino y el Espíritu Santo te dice, no, por acá, no, ya está bien feo, mejor me voy por esto. Pablo siempre se dejó guiar por la fuerza del Espíritu. Hasta Pablo va caminando en uno de sus viajes y un macedonio, así en un sueño se le aparece y le dice, Pablo, ven a ayudarnos. Y Pablo entiende que es el Espíritu Santo y vamos para Macedonia a llevar el evangelio. Así tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. Ya voy a terminar la lectura. Dice, al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya, si gustan quitar sus micrófonos, abrir sus micrófonos. Ya, gracias. ¿Qué les parece esta pequeña reflexión de la conversión de San Pablo? ¿Y cuándo nos debemos de convertir? Cada instante. ¿Sale? Cada instante. Cada inhalar y exhalar es un volver a Dios. Porque la tendencia del hombre, dice San Pablo, en la concupiscencia, el bien que quiero hacer, no lo hago, y el mal que quiero evitar, lo hago. Cada momento de tu vida es un momento de conversión. A veces muchos de nosotros, en lugar de echarle el incienso a Dios, ya no lo echamos a nosotros mismos porque comulgamos seguido, porque leemos, porque somos maestros de Biblia. No, el incienso siempre es a Dios. Esa es la conversión. Agradecerle siempre a Dios todo el bien que nos hace. Y Guillermo Covarrubias lo único que merece por su pecado es la muerte. Pero Dios en su infinita bondad y su misericordia dice, para eso mandé a mi hijo Guillermo, para que tú tengas vida y vida en abundancia. Vamos a ver ahora unas lecturas. No sé si se las pusieron ahí. Esta Karina les puso las lecturas. Sí. Creo que sí. Ok, entonces permítanme, primero es la de Deuteronomio capítulo 4. Del 4. Deuteronomio capítulo 4. Dejen ver porque me perdí aquí en tantas cosas que tenía. 4 del 1 al 8. ¿Quién gusta compartirlo, por favor? Aquí lo tengo. Adelante, por favor. Teresita, ya le conocí la voz. Ahora, Israel escucha los mandatos y decretos que yo les enseño a cumplir. Así vivirán, entrarán y tomarán posesión de la tierra que el Señor, Dios de sus padres, les va a dar. No añadan ni supriman nada a lo que les mando. Cumplan los preceptos del Señor su Dios que yo les mando hoy. Sus ojos ya han visto lo que el Señor hizo en Baal Fegor. El Señor tu Dios exterminó en medio de ti a todos los que se fueron con el ídolo de Fegor. En cambio, ustedes, los que permanecieron fieles al Señor, todavía hoy siguen con vida. Miren, yo les enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor mi Dios para que los cumplan en la tierra donde van a entrar para tomar posesión de ella. Pónganlos por obra, que ellos serán su prudencia y sabiduría ante los demás pueblos, que al oír estos mandatos comentarán: ¿qué pueblo tan sabio y prudente es esa gran nación? Porque ¿qué nación grande tiene un Dios tan cercano como nuestro Dios, que cuando lo invocamos siempre está cerca?
¿Y qué nación grande tiene unos mandatos y decretos tan justos como esta ley que yo hoy promulgo en presencia de ustedes? Palabra de Dios. Te Alabamos. alabamos, Señor. Gracias, Teresita. Miren, algo que siempre Pablo tuvo y tiene el pueblo de Dios es que siempre tienen presente los mandamientos de Dios en sus vidas. Siempre, siempre. Algo que yo he aprendido de Pablo es a todos los días a repetir los 10 mandamientos. En la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Para qué? Pues los mandamientos son para no hacer cosas que le desagraden a Dios en nuestra vida y para no salir nosotros dañados. Para eso son los mandamientos. Y Pablo siempre los tuvo presentes. Ahora a veces muchas personas leemos mucho el Nuevo Testamento, pero no leemos el Antiguo Testamento. Y recuerden que la Dei Verbum dice, el Antiguo Testamento revela el Nuevo y el Nuevo Testamento esclarece el Antiguo Testamento. Esto viene en un documento de la Iglesia que se llama la Constitución Dogmática Dei Verbum. Tener presente siempre los mandamientos de Dios en nuestra vida. Si tú y yo no cumplimos los 10 mandamientos, no podemos llegar al mandamiento de los mandamientos, que es el mandamiento del amor, el 11º mandamiento. Acuérdense, todo fue creado y con Jesús viene la nueva creación. Por eso les digo, el 11º mandamiento, que es amar a los demás como Dios nos ama. Ahora vamos a la siguiente cita, por favor, que es Éxodo 20 del 1 al 17. ¿Quién gusta leerla, por favor? Yo lo tengo. Adelante, Carmelita, por favor. Si eres Carmelita, sí. Sí. Decálogo. Entonces Dios dijo todas estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatuas ni imágenes alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomes en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo, ese día descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios, que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ella. Y al séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue su vida sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. No mates, no cometas adulterio, no robes, no atestigues con falso contra tu prójimo, no codicies la casa de tus prójimos, no codicies su mujer ni sus servidores, su buey o su burro, no codicies nada de lo que le pertenece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Gracias. Pues miren, mande, ¿alguien iba a hacer una pregunta? No. La llave de Pablo para siempre mantenerse dinámico, para siempre mantenerse
cerca de Dios era esta, tener los mandamientos presentes. Y por eso Pablo no le daba miedo cuando iba a enfrentar esos latigazos que le ponían todas las veces que estuvo preso, todas las veces que sus mismos contemporáneos que fueron a la escuela con él, que estuvieron a los pies de Gamaliel, lo insultaban. Porque él sabía que estaba cumpliendo el mandamiento del Señor. En que hay una promesa de que en el Deuteronomio capítulo 18 nos dice que Dios iba a mandar a alguien como él para dirigir a los hombres por esta tierra, a la tierra de la eternidad. Para ti, ¿cuál es tu base para mantenerte ecuánime, para quererte parecer al Señor Jesús? Sí te entiendo los sacramentos, yo también los recibo, gracias a Dios. Sí te entiendo el Santo Rosario, yo también lo hago. Pero ¿qué tan enamorado estás de la palabra de Dios en tu vida? Siempre te preguntas, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo le haría Jesús? Vas caminando en la calle y alguien te dice una limonita por el amor de Dios. Y tú inmediatamente vas al capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, capítulo 31, versículos del 31 al 46. Tú vas a la carta de Santiago, capítulo 2. Nada más te dije cinco citas bíblicas. Y ahí te dice Jesús, ¿qué harías cuando alguien te pide ayuda, cuando tú descubres la necesidad de los demás? Esa era la llave de Pablo. Y esto es para ti, para mí. Leamos Deuteronomio 6 del 1 al 13, por favor. Deuteronomio 6 del 1 al 13, ¿quién gusta compartírnoslo? Por favor. Deuteronomio 6. Ya lo tengo. Adelante, Teresita. No, soy Guadalupe Arreguín. Adelante, Guadalupe, perdón, Lupita. Deuteronomio 6. Deuteronomio es el Eclesiastés, ¿verdad? No, Ah, no es cierto. es el quinto libro. No lo tengo, no lo tengo. ¿En cuál, profe? Deuteronomio 6 del 1 al 13, por favor. A que guste, nos lo comparte. Por favor. Es el quinto libro de la Biblia. ¿Está ahí? Ya lo tengo. Adelante, por Soy favor. Sara, ¿lo comparto? Sara, gracias, por favor. Escucha, Israel, Yahvé es el único. Estos son los preceptos, las normas y los mandamientos que Yahvé, Dios de ustedes, me mandó para que yo se los enseñe y ustedes los cumplan en la tierra que va a ser de ustedes. Temerás a Yahvé, tu Dios, y guardarás todos los días de tu vida sus mandamientos y sus normas que te enseñó hoy. Que los guarden tus hijos y los hijos de tus hijos para que vivan largos años. Escucha pues, Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad, prosperidad en esta tierra que emana leche y miel, como lo prometió Yahvé, Dios de tus padres. Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repítelos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estás de viaje, cuando te acuestas y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y ponlos en la frente como tu distintivo. ¿Era hasta el 8 o hasta el 13? Perdón. Hasta el 13, Sara, por favor. Continúo. Escríbelos en los postes de tu puerta
y a la entrada de tu ciudad. Y cuando Yahvé te haya llevado a la tierra que juró darte, pues se los dijo a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas abastecidas de todo lo que tú nos llenaste, con pozos que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Cuando hayas comido y te hayas saciado, no te olvides que Yahvé te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Temerás a Yahvé tu Dios, a él servirás e invocarás su nombre. Si debes hacer algún juramento, palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Miren, esto de la educación que tuvo Pablo, yo lo estoy haciendo con mi nieto Ismael. A mi nieto Ismael tiene 4 años y lo fui enseñando. Yo voy por él a su guardería y caminamos unas 10 cuadras caminando y le voy diciendo, dale gracias a Dios por esto. Lo fui llevando. Y ahora a veces sí me preguntaba, ¿y otra vez hay que darle gracias a Dios? Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y ya le entiende cuando yo volteo y le digo, Ismael, dale gracias a Dios por ese pajarito que vimos. Gracias, Dios. Ya no me pregunta. Y por eso entendí por qué el judío repite y repite y repite y repite los mandamientos en su vida. Porque de repente ya los vas haciendo parte de ti. Y San Pablo los hizo parte de él. Y esa era su llave para enfrentar las situaciones de la vida. Te invito para que tú también, ojalá puedas poner los 10 mandamientos ahí en la sala de tu casa, en tu recámara, o hasta en el baño. Mándate a hacer tu cuadrito y cuando te estés bañando, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No jurarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrar a mi padre y madre. Y vas a ver que vamos a tener éxito en la vida. ¿Te fijaste, Sara, que les dice que van a tener ciudades que ellos no construyeron? Estás en silencio, Sara, yo no te puse en silencio. Sí, ya, perdón. Ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas abastecidas de todo lo que tú no llenaste, con pozos que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Así es, y solamente es obedeciendo a Dios. No más que como al hombre se le hace difícil obedecer. Por eso mejor el hombre busca su abastecimiento. Nuestro Señor Jesús también nos lo mencionó en Mateo 6:34. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura en la vida. Si Dios nos hizo esta tierra tan hermosa, ¿ustedes creen que no vamos a ver que necesitamos comer, calzar, todo? Sí, trabajemos, pero trabajemos para gloria de Dios, que fue lo que hizo Pablo. Voy a pasar otra vez de diapositivas. Evanibaldo, ¿nos ayudas, Evanibaldo, por favor, con esta diapositiva? Claro, profe. Buenas noches. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches. Primer periodo. ¿Sí? Sí. Primer periodo. El judío practicante. Desde el nacimiento a los 28 años de edad, la Biblia informa muy poco sobre este periodo, el más largo de la vida de Pablo. La mayor parte de las informaciones usadas para la composición de este capítulo fue sacada de los otros escritos de la época, tanto judíos como griegos y romanos. Carlos Mester nos hace con todo esto un esquema del judío practicante, ese judío que acuérdense que estuvo a los pies de la ropa de los que sacrificaron a Esteban. A Pablo la cuidó, ahí se la pusieron a sus pies, y esto fue en este periodo antes de los 28 años, pero siempre fue ese judío practicante. Era una persona así como ustedes, que no dejan de ir a misa los domingos y fiestas de guardar,
que todos los días rezan el Santo Rosario, que todos los días ayudan a los demás. ¿Tú y yo somos auténticos discípulos del Señor Jesús? Son preguntas ahí para nuestro crecimiento espiritual. Recuerden, no basta saber solo datos. La palabra de Dios tiene que movernos a nosotros y decir, a ver, ¿en qué estoy mal? Y los rabinos lo hacían así, con preguntas. Continúas, por favor, tú, Evanibaldo. Sí, claro. ¿Cómo es que Pablo, siendo judío, pudo nacer en una ciudad griega de Asia Menor? De la misma forma que los nordestinos del Brasil nacen de San Pablo, desde el siglo VI antes de Cristo hubo mucha emigración de judíos fuera de Palestina en casi todas las ciudades del Imperio Romano. Había barrios judíos como uno con su sinagoga. ¿Perdón? Muy bien. Ya, y era romano, como uno con su sinagoga y organización comunitaria. Constituían así la llamada diáspora, dispersión. Existía una comunicación muy intensa entre Jerusalén y la diáspora, romerías, visitas, promesas, estudio. Jerusalén era el centro espiritual de todos los judíos. Así se entiende cómo Pablo, nacido en Tarso, creció en Jerusalén. Hechos 22, 3 al 26, 4 al 5 y 23, 16. Él mismo decía, todos los judíos saben cómo fue mi vida desde la juventud y cómo desde el inicio viví en medio del pueblo y en Jerusalén. Hechos 26, 4. Gracias, Evanibaldo. Ahí está la explicación de por qué Pablo nace fuera. Ampliando este conocimiento para ustedes, en el siglo VI antes de Cristo, recuerden que el pueblo judío es llevado a Babilonia preso, los destierran de su país. Y ahí empieza la diáspora, esta dispersión del pueblo judío que se fue acomodando en todas las ciudades del mar Mediterráneo, en Egipto, en Asia Menor, en Europa. Y para que vean cómo de grandes males Dios saca grandes remedios. Si no, Pablo no hubiera nacido ahí y a lo mejor hubiera conocido a Jesús y nuestra Santa Madre Iglesia nada más hubiera llegado hasta Jerusalén, no hubiera salido de ahí. Para que vean cómo Dios nuestro Señor tiene un plan en cada cosa. Bueno, vamos a continuar. La siguiente diapositiva, Manibalde, por favor. Nacido en el seno de una familia judía, Pablo se crió en las exigencias de la ley de Dios y de las tradiciones paternas. Gálatas 1, 14. Los judíos de la diáspora eran judíos practicantes. Su mayor preocupación era la observancia de la ley de Dios. Por eso luchaban contra aquellas leyes y costumbres del Imperio Romano que dificultaban o impedían la observancia de la ley de Dios. Por ejemplo, prestar culto al emperador, trabajar en día de sábado, prestar servicio militar. De este modo, conservaban viva la obligación de ser la nación consagrada, propiedad particular de Dios. Éxodo. Sí, Éxodo, perdón, no alcanzaría. 19 del 3 al 8. Y se mantenían separados, diferentes de los demás pueblos. Esdras 10, 11, Esdras 9, del 1 al 2. Por esa razón eran hostilizados y perseguidos. Hechos 18, 2. Pero cargaba la cruz de la diferencia como expresión de la voluntad de Dios. Gracias, Evanibaldo. Eran personas que tenían esos principios bien claros en su vida, porque los practicaban desde niños.
Por ejemplo, un niño cuando hace su bar mitzvah, ya se sabe la Torá y ya lee los libros sapienciales. Los libros sapienciales son Eclesiastés, Eclesiásticos, Sabiduría y Proverbios. Y me falta uno, pero ahorita se me fue el patín, pero son 5. Y vean, Job, el libro de Job. Pero vean ustedes, vivían de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y desgraciadamente para mi forma de ver, porque esto en un curso con el cardenal Aguiar Retes, hace muchos años, allá en la Universidad Pontificia de México, nos decía, tienen que ayudar en sus parroquias para que toda la gente lea la palabra de Dios. Tienen que ayudar en todas sus parroquias, en sus escuelas de Biblia, a que la gente no sea un espectador de la palabra de Dios, sino que sea una persona que actúe en la palabra de Dios, que sea el actor principal de esa palabra de Dios. Y es lo que hacían nuestros hermanos judíos. San Pablo, gracias Evanibaldo, tiene varias citas así lapidarias, y la primera es: no me avergüenzo del evangelio, que es fuerza de Dios para todo el que cree, porque en él se revela la justicia de Dios. De fe en fe, como dice la escritura, el justo vivirá de la fe. Romanos 1, 16, 17. ¿Tú vives de la fe o andas buscando seguridades mundanas en tu vida? ¿O vives desde la fe, que sabes que Dios te ama, que Dios te dio esta vida para ser feliz y para hacer felices a los demás? Y también la segunda, dice Pablo en la carta a los Romanos: fuimos con Cristo sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. ¿Tú ya vives esa vida nueva en Jesús todos los días? A ver, ¿qué debemos de sepultar cada uno de nosotros para ser esas personas como San Pablo? A ver, borrón y cuenta nueva, como dice mi mamá. ¿Qué tengo que borrar en mi vida de las formas que aprendí a vivir? Como por ejemplo, yo que tengo 56 años, pues he aprendido muchas cosas que me enseñó mis papás, pero a veces no van con el evangelio. Una de ellas es, tienes que trabajar para vivir bien tú. ¿Y los demás qué, papá? ¿Sale? Y hay que sepultar algunas cositas que no son del evangelio. Y Pablo fue sepultando todo eso. Y luego dice San Pablo: Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Nuestro Señor en el Evangelio de San Juan dice, capítulo 16, dice: ánimo, yo he vencido al mundo. Y ahorita la mayoría de las personas vamos viviendo de las tendencias. Que hay que ir a la playa para tal lado. Ahí vamos todos para la playa para tal lado. Hay que comer de esta comida. Todos comemos de esa comida. Que hay que traer este tipo de teléfono. Pues ahí está, yo también traigo mi teléfono. ¿Por qué? Porque no vamos conociendo la vida de Jesús nuestro Señor, que venció al mundo. Y tú y yo también lo podemos vencer. Y en la medida que vamos venciendo al mundo, nuestra vida va a ser diferente. Dice, Pablo nació y creció en ese ambiente protegido y rígido del barrio judío. Desde ahí observaba el ambiente abierto y hostil de la gran ciudad griega. Estos dos ambientes marcaron su vida. Él poseía 2 nombres, uno para cada ambiente: Saulo, el nombre judío, y Pablo, el nombre griego. Él prefiere y firma Pablo. Dios lo llama Saulo. Pablo, según la etimología que hace muchos años nos dijeron, era un hombre pequeño. Pablo siempre se presentó así, como un hombre pequeño. Cuando veamos la segunda carta a los Corintios,
vamos a ver que Pablo siempre se presenta como un hombre pequeño, enseñándonos como Jesús, que se anonadó y tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Siguiente punto, la juventud y formación de Pablo. Pablo sería fiestero, pues le gustaba bailar seguramente, iba a convivir, pero ellos siempre con la mirada en Dios. Recuerda que el israelita, el judío de esa época, eran personas que si les decían, tienes que comprar Twinkie Wonder, ellos no compraban Twinkie Wonder, ellos seguían comiéndose su pan ácimo en las fiestas, aunque el Twinkie Wonder supiera más bueno. Es un ejemplo nada más. Ellos siempre fueron personas que cuidaban su cultura, las enseñanzas. Ahorita ustedes vean que en muchas familias de nuestro México se están perdiendo las tradiciones. Y ellos no, ellos siempre fueron así. Y por eso siguen triunfando esas razas. Nosotros no descuidamos mucho esto. Nos vendieron, nada más les comento, nos vendieron hace muchos años, en el 68, 66. La familia pequeña vive mejor y miren, no la hemos creído. ¿Sale? Pero ellos siguieron su formación. Hay que tener muchos hijos y tenían muchos hijos. Nada más es un ejemplo. La juventud y formación, ya la última que vamos a ver, como todo niño judío de la época, Pablo recibió su formación básica en la casa paterna, en la sinagoga del barrio, en la escuela adjunta a la sinagoga. La formación básica comprendía en aprender a leer, a escribir, estudiar la ley de Dios y la historia del pueblo, asimilar las tradiciones religiosas y aprender las oraciones, sobre todos los salmos. El método era preguntas y respuestas, repetir, aprender de memoria y disciplina y convivencia. Era lo que hacían. Aquí nos vamos a quedar. Pablo estudió con los mejores biblistas del mundo. Así como ustedes y yo estudiamos con los mejores biblistas del mundo. ¿Sale? Y el mejor biblista del mundo ahorita en este momento se llama el Papa Francisco. Es uno de los mejores biblistas del mundo. El Papa Benedicto XVI. Son personas que se saben la Sagrada Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y lo estudian, y lo estudian, y lo estudian, y lo estudian. Pablo entendió muy bien, si lo dijéramos en mexicano, que el que quiera azul celeste que le cueste. Y Pablo siempre vivió esforzándose, porque nuestro Señor Jesús en el Evangelio de San Lucas dice, el reino de los cielos es de los esforzados. Les invito a que cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida, desde mañana, en la mañana, si gustan, les invito a que lo hagan, si gustan, a leer las citas que leímos hoy. Éxodo 20 del 1 al 7, Deuteronomio 4 del 1 al 8, Deuteronomio 6 del 1 al 13. ¿Les parece bien? Preguntas, comentarios de la clase de hoy. Muy bien. Muy bien. Sí, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a Karina, que Dios los bendiga. Y vamos a rezar por las ánimas benditas del purgatorio, ¿les parece? Sí, maestro. Sí. Dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz. Que descansen en paz. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Todo mal. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte. Ahora. Les agradezco mucho, me despido de cada uno de ustedes, Carmelita, María Magdalena, don Roberto. Gracias. Don Maggie, Buenas noches, Gracias. maestro.
Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Gusto en verte, Lupita. Igualmente. Dios. Hasta luego, Lupita Reguín, que estés bien. Muchas gracias. Gusto verte, mi Lupita, gusto Gusto en verte. verte, Lupita. Ya te extrañamos, a Carlos Luanga. Pues estoy en convalecencia aquí con la hija. Pues ya ponte buena. Pero ya Ya te primero Dios, esperamos. la semana que entra ya nos vemos por allá. Primero Ok. Dios. Buenas Hasta luego, Dios. maestro. Hasta Buenas luego, noches a Carmelita. todos. Hasta luego a todos. Hasta luego, buenas Hasta luego, noches. buenas noches. Buenas noches, Teresita, gracias. Carmelita, gracias. Buenas noches. Hasta luego, maestro. Hasta luego, María Magdalena, gracias, Sara. Julián, hazme el favor de ayudarme a pagar esto. Buenas noches. Adiós, César. Buenas noches. Que Dios los bendiga y buenas noches. Igualmente. Luego les paso el video para que lo puedan ver en el YouTube o compartirlo. ¿Sale? Gracias. Sí, Y el muchas gracias. PDF también. Gracias, buenas noches.